Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Pues continuamos adelante en el magazine, en Es la Mañana de León, y yo les comentaba a los oyentes que está siendo una semana muy bonita, ¿no? Porque mediáticamente, cuando tú cuentas con personas que vienen del mundo de la cultura, de la profesión, del periodismo, de las ponencias, de la divulgación, de la charla, y que además son personas que tienen esa capacidad de, a través de lo que hacen, hacer que la gente pues se sienta bien, o tenga recuerdos, o se imagine historias. Y esta semana ha sido pues una semana verdaderamente intensa en lo que a invitados de este calado se refiere, y hoy tengo la suerte de tener conmigo en el estudio de radio a una compañera de profesión y además divulgadora y también escritora, Natibel Preciado, que hoy está, creo que fue en el año 1999, a puntito de ese premio Planeta. 1900 no. Ah, sí. 1999, eso sí, en claro, 99, sí. El siglo pasado. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué años tengo? Natibel Preciado, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por recibirme en esta tierra y en esta emisora. Bueno, una tierra de radio, y ahora hablamos de esta última novela que presentas con la editorial Espasa, con el grupo Planeta, que te has dedicado muchos años a la parte periodística, y que conoces muy bien esta tierra porque te vincula especialmente en el ámbito familiar a León, pues precisamente eso, la familia, ¿no? Pero una tierra que de radio entiende mucho a través de la figura de aquel que inventó hace poco, la hija de Marconi le daba un premio, ¿no?, a Luis del Olmo, que es el que, digamos, inventa esta radio comercial y de variedades, ¿no?, a través de ese magazine maravilloso que era Protagonistas, ¿no? Con Luis del Olmo, al que quiero muchísimo. He trabajado muchos años y la verdad es que he sido muy feliz trabajando en la radio, porque he estado bastantes años de mi vida trabajando en la radio, y teniendo en cuenta que a los 13 años ya escuchaba la radio y que ahora me duermo con la radio y me despierto con la radio, pues ¿cómo no va a tener un protagonista Palabras para Olivia, el protagonista del locutor, del que ya hablaremos? Natibel Preciado, ahora llegas con esta novela, Palabras para Olivia. ¿Cuándo comienza a gestarse esa historia que tiene en su centro a Boñar y a León? Pues comienza a gestarse. Yo estaba escribiendo otra novela y de repente tuve un problema con la enfermedad de mi hermano, y lo único que no fui a verle, estuve mucho tiempo cuidándole al final, y lo único que le consolaba, que le hacía huir de esos momentos tan duros que pasamos más él que yo, pues era que le llevaba una caja de Nicanores de Boñar, y entonces empezábamos a hablar de los recuerdos infantiles que compartimos él y yo. Claro, pasábamos 3 meses todos los veranos en Boñar, veníamos algunos inviernos también, y esos recuerdos que están plasmados todos en el libro, en realidad es el protagonista del libro, los paisajes, los lobos que vimos, algún lobo, la nieve, el Negrillón, los paseos en bici, todo eso, y el preguntarnos por la gente qué habrá sido de esto, de lo otro, de tal, eso es lo que le hacía, le transportaba un poco, y a mí también, a la etapa quizá más idealizada de la vida, que es la infancia. Y aquellos recuerdos que compartíais en esos momentos disfrutando de un buen Nicanor de Boñar, ¿no? Ahí comienza la idea de la novela. Ahí de repente pensé, tengo que escribir esto, tengo que contar esto, sobre todo para resolver un problema que tenía, que era la pena, y entonces no quería hacer nada triste, sino todo lo contrario, algo. Ya hice una novela triste hace bastantes años con Camino de Hierro, que era una historia muy vinculada también a León, y quería hacer algo pues que estuviera el paisaje y los recuerdos como protagonistas, pero algo más divertido, intrigante, apasionante, y se me ocurrió ir rellenándolo con el recuerdo del locutor, que eso sí iba a ser otra novela antigua que estaba por ahí rondando. La protagonista, que es Olivia, que es una escritora de mi edad, y al que le he dejado todo, o sea, todos mis recuerdos, mis emociones. No me parezco nada a ella,
ni físicamente. Iba que a preguntar, aparece... ¿eres tú, Olivia? Pues algo o de mí tiene Olivia, hombre, claro, le he prestado todo, muchas cosas importantes de mi vida, pero luego Olivia me ha salido un poco más déspota, más antipática. Más, yo no soy ni déspota, ni antipática, ni ególatra, no tengo nada que ver con ese personaje que al final he necesitado que sea un poquito más chula que yo, más lista. Olivia más era lista porque ficha uno que ya había dejado todo, dice, yo no me voy a dedicar ya a la escritura porque esto es un desastre, sí. Y dice, no te preocupes que vamos a hacer un tándem porque me gusta lo que haces y me viene bien que a ti no te haya ido bien, ¿no? Es decir, una mujer lista. Así es, sí, claro, es listísima, a veces me da envidia, ¿no? y bueno, pues sí, hay mucho de mí en esta novela. Ese personaje de Teo, el escribidor, el joven funcionario, ¿no? El joven funcionario que quiere escribir y no consigue triunfar, pues es que he visto tantos como él que se presentan a concursos literarios en los que yo soy jurado y digo, qué pena que no se lo lleve ¿no? Que no le animen a seguir, porque la oportunidad es que se lo lleve otro, porque en los jurados y en los premios y en la vida siempre hay que tener suerte, llegar en el momento oportuno y pillar la suerte, ¿no? Bueno, pues hay todo está lleno de mi experiencia, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, sobre todo los recuerdos de esa infancia que parece mentira, porque yo siempre digo, pero ¿cuántos años has vivido esa infancia? Empiezo a echar cuentas de verdad, porque parece que es toda la vida, ¿no? Vuelves a los sitios y dices, ¿cómo es posible que me hayan marcado de esta manera? Si apenas 10 años, menos, 11 años, ya no hay infancia a los 11 años. Y resulta que es cuando te marcan las cosas porque es cuando aprendes todo por primera vez y tienes una avidez por comerte la vida y por aprender y por vivir algo nuevo que no se te olvida jamás. De todas las novelas, como esta novela es también un refugio tuyo emocional, por lo que me estás contando, sin ¿no? duda. Aparte de un éxito, lo que puede ser un bestseller, por la historia y la buena narrativa que tiene, engancha desde la primera página. Lo mismo que capítulos de una sola hoja que además engancha la manera de contarlo, de cómo te vas a unos lugares, a otros, cómo presentas a los personajes, pero aparte de cubrir esa parte, cubres esa parte emocional que necesitabas cubrir en un momento concreto, y hay muchísimo protagonismo, precisamente quizá por esto, de Boñar y de León, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Boñar antiguo, del pasado, de aquellos recuerdos de infancia, y del Boñar actual y de lo que está sucediendo en esta provincia de León? ¿Aprecias esa diferencia? Me impresiona muchísimo. He vuelto a Boñar muchas veces. La última vez estuve hace 2 años. Me impresiona muchísimo recordarlo todo con una nitidez que no es... que te parece milagroso. Es que me veo por la plaza con... Claro, ayudan a lo mejor... Tengo pocas fotografías porque en mi época no había, como ahora, testimonio fotográfico de todo lo que haces. Hay pocas fotografías. Luego, mis recuerdos son absolutamente claros y diáfanos y reales, porque los contrasto, ¿no? Hoy pregunto a la familia que me queda en León, oye, ¿y esto era así? ¿Y dónde estaba la tía? ¿Y quién era? ¿Y quién tenía tal perro? ¿Y cómo era? ¿Y dónde hacíamos aquellas funciones? O sea, me acuerdo de todo con una nitidez que me asusta, porque me veo paseando por esa plaza. Tengo fotos con el Negrillón antiguo, pero sí, es asombroso, me acuerdo mucho. He visto alguna de esas fotos también de ese Negrillón antiguo y de lo que quedó, ¿no? El Negrillón de Boñar. Los personajes, seguimos ahondando en esta novela, en Olivia Casanova, que es esa mujer que busca de alguna manera publicar a través de la escritura de Teo del Valle. Y los padres de Teo también forman parte de esta novela a través de la figura de Carmen Tiedra y de Mauro del Valle, ¿no? Que es el locutor al que quería emular su hijo Teo del Valle, pero que no le sale, ¿no? Claro. Mauro, el locutor, es también otro homenaje mío a la radio, ¿no? Como me ha gustado tanto, he trabajado en ella, he estado mucho tiempo pues añorando la radio, porque me parece que es un medio donde es más difícil engañar que en otros, es mucho más complicado. Las voces pueden engañar en un momento determinado, pero al final descubres la verdad del personaje a través no de la voz, sino de las actitudes, de cómo responde.
no te fijas en la comunicación no verbal, que es lo que pasa en la tele, que puedes engañar mucho más. Entonces, Mauro del Valle es un homenaje a esos locutores que yo he oído de niña, de la madrugada, donde te ponían una música maravillosa, tenían una voz especial, todo es muy idealizado. Yo digo, es para enamorarse de este personaje que no he creado. Me ha inspirado muchas de las grandes figuras de la radio que he conocido. He tenido la suerte de conocer directamente. La trama se desarrolla con Aitana Calderón, con Bernardo Juncosa, Paulino Balseca y Melania. Toda esa trama que además tiene momentos muy musicales, tengo entendido, y esto también es importante remarcarlo, porque tú escuchabas a los Beatles, pero también a los Rolling Stones o la música folk de la tierra del cancionero leonés, ¿no? Claro. Y no solo eso, escuchaba, eso es a través del locutor, que es la música que ponía el locutor, que era lo más novedoso de la época, y mezclaba pues a los cantautores con la música folk americana, con los Beatles, con los Rollins, con Creedence Clearwater Revival, y esa música la sigues escuchando, porque no te cansas nunca de una canción, puedes escucharla millones de veces y te sigue sonando bien y te sigue gustando. No pasa eso con otras creaciones, no pasa con la novela. No, las películas las puedes ver. Yo he visto películas, he visto Casablanca 10, 15, 20 veces, pero ya está bien, ya casi me sé los diálogos. Y bueno, no es lo mismo, pero la música, sobre todo esta banda sonora de la novela, les gusta a los jóvenes también, porque cada vez que oyen determinados acordes, ¿cómo es posible que esto, la música folk americana, años 50, 60, 70, 80, es eterna. Tú te das cuenta que si este libro se lo enseñamos a Claro García, uno de los mejores guionistas de este país, enseguida va a hacer un guión para el cine de este libro, y a nosotros nos gustaría, en el mundo del cine, que aquí se pudiera rodar algo así, ¿no? Puede ser, ¿no? De todos los libros y las novelas que has escrito, ¿cuál es tu nivel de satisfacción a nivel emocional, pero también técnico, del Palabras para Olivia de Espasa? Pues Palabras para Olivia ha sido complejo dejarlo, hacer esa estructura de 2 novelas en una, de hacer capítulos cortos. He querido modernizarme mucho en la estructura de la novela, ¿no? Porque el periodismo nos ayuda mucho a escribir y a ser muy directos, muy claros, concisos. Yo siempre he escrito así, pero en esta novela ha sido más especial en el sentido de que me he tenido que escuchar por bares y por sitios el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Ponerte en la piel de gente joven. Siempre haces un poco el ridículo cuando quieres emular determinadas situaciones, y eso lo han revisado mis hijos y me han dicho, vale, he puesto alguna pega, pero bueno, me han dicho, vale, no está mal. Me han quitado algún adjetivo, esto no lo dice nadie ya, ¿cómo pones esto? Bueno, me han ayudado a poner el lenguaje correcto. Y luego hacer capítulos cortos. Yo creo que yo agradezco que el lead de las informaciones, a ver, ¿qué me vas a contar? Cuéntamelo, no te enrolles. Me pasó a mí el otro día y dije no tejiba. Tú recuerdas aquel término, decíamos no tejiba, pensando en que evitaba decir el taco, sí. Es decir, la palabrota, y me dice mi hija, no, ya no digas eso, que quedas fatal, ¿no? Claro, no tejiba, pues, ya no se dice, ahora directamente dices la palabra. Exacto. Que no hay problema. Si ahora zorra es bonita, no va a ser bonito lo otro, ¿no? Pues claro. En fin, vivimos en un mundo de locura. ¿Qué te parece si te cuento un poquito cómo me quedé cuando recibo este libro, Natibel? Me encantaría. Palabras para Olivia. Yo sabía que ibas a venir a León. Sí. Yo soy músico, viola profesional. Empezamos bien. Llego a la radio por Luis del Olmo, por Florencio Carrera. Toco la radio y me enamoro de la radio a través de un programa de Radio Nacional abierto hasta las 2, que tenía humor, pero tocábamos música en directo, nos hacían entrevistas. Yo en la parte que tú estás ahora, ¿no? Y toco la radio. Y mi vinculación musical. Y soy maragato de Astorga, no de Boñar. Y llega esto a mis manos y me dicen que vas a venir. Yo no pude más que sentir emoción y solamente el deseo de conocerte. Por eso era tan importante que hoy estuvieses de manera presencial, porque es verdad que la magia de la radio transporta si tienes una buena argumentación y un recorrido léxico un poco interesante, ¿no? A describir lo que está pasando en el estudio, pero para mí, y seguro que para ti en tus años de profesión, es esencial también esa mirada, esa complicidad que tiene, es fundamental, el que entrevista y el protagonista, en este caso de la novela. Entonces,
Nativel, muchísimo éxito, muchísimas gracias por haberte acercado, Nativel Preciado, a los estudios de radio, y de verdad que hoy que este libro sea un éxito, porque nos vendrá muy bien a todos. ¿Sabes lo que pido? Que tener muchos lectores como tú sería maravilloso, sería lo mejor que me podía pasar. Pero bueno, te diré una cosa, este libro me ha dado ya tantas satisfacciones que pedir más ya es avaricia. O sea que estoy feliz, de verdad, estoy feliz con este libro y con estas entrevistas y con hablar con... Es verdad, estoy encantada de hablar contigo, por ejemplo, de lo que te ha parecido. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Que quieren saber cuáles son esas dos historias? ¿Cómo se entremezclan? ¿Qué es lo que le ocurría? ¿Por qué Olivia era tan buena y a la vez tan lista y llevaba y arrimaba la ascua a su sardina? ¿Y qué le pasaba a Teo del Valle, el pobrecico, ese funcionario que quería ser escritor, que lo había intentado? ¿Cuál es la figura de Boñar? ¿Qué más personajes? ¿Cuál es la trama? Pues yo no la voy a desvelar, porque lo mejor es que se compren el libro. Desde la primera página engancha y tiene lo que tiene que tener un buen libro y una buena novela, ¿no? Un inicio, un desarrollo, una trama y un desenlace. Y además es un libro que toca muy de cerca el corazón y la historia de los leoneses. Nada más y nada menos que Nativel Preciado, con la editorial Espasa y con el Grupo Planeta detrás. Muchísimas gracias, Nativel. Gracias otra vez.